Estamos viendo la serie Ser como Él. Y el domingo pasado reflexionamos en torno a un aspecto fundamental de la vida de Jesús y de nosotros como seguidores del Señor. El domingo pasado la pastora Patricia nos predicó acerca de la santidad. Ser como Él en santidad. Definitivamente, si queremos ser como Él, necesitamos dejar aquello que estorba en esa reconstrucción que Dios está haciendo de nosotros en santidad. Hoy queremos continuar viendo otro de los aspectos que Jesús modeló para nosotros y queremos nosotros encarnar en nuestras vidas para ser como Él. Hoy vamos a ver un aspecto que llega como agua de mayo, ¿no? Vio como el agua de mayo que llega y todos la esperamos, ¿no? Hasta las aves están esperando esa agua. Es un aspecto que al encarnarlo, nosotros, los seguidores de Jesús, llega a convertirse en la solución para el mundo de hoy, ¿sí? Y no estoy exagerando. Un mundo desesperado, un mundo lleno de problemas, un mundo abatido, confundido, totalmente turbado, desorientado. Un mundo estresado, la palabra de moda, ¿no? La palabra de moda, pero que al final de cuentas habla y describe casi una condición generalizada en el mundo de hoy, con la que nos hemos acostumbrado y vivimos estresados. Y le hacemos cara bonita al estrés. Y nos acostumbramos a vivir así. Lo llevamos a cuesta y no nos damos cuenta el peso que estamos cargando. Un mundo que vive entre la depresión y la ansiedad. Dos aspectos que casi nos vamos haciendo expertos en ellos. Todos investigamos en la internet acerca de la depresión y la ansiedad. Todos sabemos y hemos tomado cursos que nos ayudan a entender estos flagelos que atacan nuestra humanidad, pero seguimos debatiéndonos entre la depresión y la ansiedad. La confusión nos aplasta, la desorientación nos hace pedazos. El aspecto que hoy veremos, Jesús lo encarnó y lo modeló para nosotros desde su nacimiento hasta la ascensión. Se trata de la paz. Se trata de ser como Él en la paz. En la paz que Jesús mismo es. Él es nuestra paz. En la paz que Jesús mismo nos mostró en su vida que vivió en la tierra por muy corto tiempo, pero una de las vidas que en más corta existencia impactó la vida de más personas en toda la historia de la humanidad. Solo 33 años le bastaron y tres y medio de ministerio público para que muchas personas encontraran en medio de su mundo hecho pedazo a Jesús y lo hagan su paz. Las profecías acerca del Mesías lo presentaban, entre otras cosas, como el príncipe de paz. En la profecía de Isaías, capítulo 9, versículo 6, encontramos que dice, porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo,
y el poder, la soberanía reposarán sobre sus hombros y se le dará estos nombres: Consejero, Admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Ya sonaba en la mente de los judíos, aquellos que esperaban al Mesías, que el Mesías traería paz con su venida. Y aquí debemos hacer un alto y revisar lo que para los judíos era la paz, lo que ellos entendían acerca de la paz. Antes de Jesús, los judíos usaban la palabra paz para saludarse entre ellos. La palabra paz es shalom en hebreo, y muchos de nosotros la conocemos, la usamos, pero su significado es muy amplio, y tan amplio como preciso al mismo tiempo. No se trata de esa paz que muchas veces nosotros anhelamos cuando tenemos un día aturdido, lleno de gente y queremos un momento de paz, ¿verdad? Y a veces nos vamos al cuarto o nos vamos al patio y estamos solos y en soledad encontramos ese estado de paz que nosotros llamamos. A veces pasa que en ocasiones se nos llena la casa, ¿verdad? Y hay mucha gente y familia. Me contaban que alguien tenía una familia que eran como 70 cuando se reunían. Imagínense, ruidos por aquí, música, muchos hablan, todos al mismo tiempo, ¿verdad? Hay algarabía, risas. Y cuando se van todos, a veces, sobre todo los dueños de casa, dicen, ¡qué paz! ¡Ay, necesitaba un poco de paz! ¿No? Bueno, no se trata de esa paz. No es esa paz de la cual hablamos y habla la Biblia. Y no es esa paz la que es Jesús, exactamente. Shalom significa bienestar, salud, armonía, calma, tranquilidad, equilibrio, igualdad, justicia. Shalom significa tanto paz interior como paz exterior. Significa salud total y prosperidad. Por eso es que cuando los judíos se saludaban y se decían Shalom, le estaba diciendo que Dios bendiga tu salud, que seas fuerte en todos los sentidos más amplios que podemos pensar de salud, pero también que Dios te prospere en todas las áreas de tu vida. Sí, económicamente también, pero no solamente esa. Tiene que ver con estar bien con Dios, conmigo mismo, con los demás y con toda la creación. Shalom nos refiere a una armonía total, donde todas las piezas encajan. Encierra la idea de algo completo, sin falta de nada, sin daño. Algo que es compuesto por muchas partes, pero que todas esas partes están en su lugar exacto. Me viene a la mente un rompecabezas, ¿verdad? Un rompecabezas que a veces, cuando nuestros hijos eran chicos, nos poníamos a armar rompecabezas y precisamente el rompecabezas debería ser, el nombre debería, más que rompecabezas, es constructor de paciencia. Una herramienta para trabajar la frustración. Esos son los rompecabezas, ¿verdad? Más vale. Y me acuerdo que muchas veces nuestros hijos querían poner alguna pieza en algún lugar que no iba. Era casi igual a la pieza que iba ahí, pero no iba.
Y ellos la metían y a veces hasta la rompían, ¿verdad? Porque, y sí, porque era muy, muy similar, pero no era. Y cuando la ponían a fuerza, se daban cuenta por la imagen, por la figura que estábamos formando, que esa pieza pues no iba en ese lugar. Shalom es eso, algo que está compuesto por muchas piezas, por muchas partes, pero que todas esas partes están en el lugar que tienen que estar. La idea final de Shalom es algo así como que la vida está compuesta por muchas partes, las cuales deben estar alineadas para que haya verdadero Shalom, para que realmente disfrutemos de la paz. Y así fue que en el tiempo de Dios, solamente Él en su tiempo, Jesús llegó a este mundo. Y el evangelista Lucas dice, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Y en la tierra, paz. Claro que al nacer Jesús estaba trayendo paz a toda la humanidad. Había sido anunciado, las profecías lo decían. Jesús vendría y traía paz en un mundo confundido, en un mundo atormentado, en un mundo hecho pedazos. La profecía era que Jesús, el Mesías, el Cristo, vendría y traería paz en Él mismo. Por causa del pecado, la humanidad estaba en guerra con Dios, enemistada con Dios, destituida de la gloria de Dios. Pero el nacimiento de Jesús iniciaba una nueva humanidad. Una humanidad en paz con Dios. Algunos me han escuchado que nuestro único negocio aquí, nuestro único trabajo aquí, nuestro único servicio aquí, nuestra única razón de ser en este lugar es conectar a la gente con Dios. No hay otra cosa que a nosotros nos entretenga y necesitemos invertir energía, recurso. Nosotros, el único trabajo que tenemos es conectar a la gente con Dios. Porque el pecado ha hecho que esta humanidad esté en guerra con Dios. Y muchos vagan por el mundo así, enemistados con Dios. Otros que han estado entre nosotros, en la iglesia del Señor, pero que el Señor no les ha cumplido algún capricho, no les ha hecho alguna de sus oraciones realidad, y entonces se han ido y se han enojado con Dios y han desechado la paz que Cristo vino a traer. El nacimiento de Jesús inauguraba una nueva era, una nueva humanidad construida en Cristo, haciendo la paz con Dios. El apóstol Pablo lo dice perfectamente en Efesios capítulo 2. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, aleluya, pero ahora, en Cristo Jesús, a ustedes que estaban antes lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos,
los judíos y los gentiles, ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo, en Cristo, de los dos pueblos, mire qué preciosa esta declaración, una humanidad al hacer la paz, una nueva humanidad al hacer la paz, una nueva humanidad en Cristo en paz con Dios, para reconciliar con Dios a ambos pueblos en uno solo, en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad que los separaba. Él vino y proclamó: paz a ustedes que estaban lejos y paz a ustedes que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. ¿Puede decir aleluya? Aleluya. ¿Qué más tiene que hacer Jesús para que ustedes se enciendan? ¡Gloria a Dios! Estábamos perdidos, íbamos rumbo al infierno, no teníamos salvación, en nadie podíamos encontrar esa salvación. Dios dejó todo, vino aquí, murió por usted y por mí. No es una leyenda, hermano, es una realidad que trasciende este mundo. Esta carne nos lleva directo a una eternidad con Él. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Él lo hizo por nosotros. No lo merecíamos, no lo merecemos. Pero Él lo hizo por gracia. Gracia. Solamente gracia. Y nos inunda de paz. En la cruz Jesús dijo: todo se ha cumplido. E inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Ahí también encontramos una referencia a la paz que modeló Jesús para nosotros. Al cumplir la misión de entregar su vida por toda la humanidad, por los que estaban lejos y los que estaban cerca, por todos, sin excluir a nadie, dejó establecida la paz entre Dios y todos los seres humanos creados. Su muerte es una ofrenda de paz que une a la humanidad con Dios. Por su muerte, dice Pablo en Romanos, tenemos paz para con Dios. Sin su muerte no tendríamos paz. Él nos construyó la paz. Él nos forjó la paz en sí mismo por su sacrificio en nuestro lugar. Si hay alguien en esta mañana que siente que no tiene paz con Dios, yo le invito a levantar su mano allí donde está. Si usted siente que está enojado con Dios, si usted siente que está enemistado con Dios, si usted siente que Dios no le cumplió, si usted está en ese abismo de confusión, de desorientación, yo le invito a levantar su mano. Si no lo hace, espero que esté en paz con Dios. Pero para ponerse en paz con Dios, no necesita hacer cosas extrañas.
solamente reconocer sus pecados, pedirle perdón a Dios por ellos y aceptar el sacrificio de Jesús por usted. Dios le dará su paz. Pero es ahí donde empieza todo. No espere que un partido político y un cambio de gobierno o alguna cosa por el estilo traiga paz a Tuxtla, a su vida, a su familia, a su empresa, lo que sea. Solo es a través del sacrificio de Cristo que usted conseguirá paz con Dios. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en Él está la fortaleza de los siglos. Ahora bien, Jesús, al iniciar su ministerio y predicar el gran sermón que conocemos como el Sermón del Monte, Jesús estaba poniendo las bases para sus seguidores. Muchos le llaman la constitución del reino, a los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. El acta constitutiva del reino. El reino se constituye en Jesús y en esa base, en esos capítulos. Dijo muchas cosas, pero quiero rescatar una. Es la séptima bienaventuranza en el versículo 9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Era el comienzo del ministerio de Jesús. Recién estaba comenzando. Pero ya les hizo un llamado a trabajar por la paz. Esta es una bienaventuranza que invita a la acción. Una bienaventuranza que no nos deja inertes, quietos en nuestro lugar. Nos hace salir de nuestro lugar. A seguir a Jesús en su trabajo por la paz. Es curioso que dice que son bienaventurados o dichosos o muy felices o, mejor dicho, realizados, satisfechos. Se lleva muy bien con lo que dice Jesús en Juan 10:10. Yo he venido para que tengan una vida y vida en abundancia. En contraste con el enemigo que vino a matar, a robar y destruir. Yo, en cambio, dice Jesús, he venido para que tengan vida. Y esa vida no sea cualquier vida, no sea una sobrevivencia, sino que sea vida abundante, bienaventurada, dichosa, realizada. Dice que serán bienaventurados, dichosos los que trabajan por la paz. Si quiere lo leemos de nuevo. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Lo que significa algo así como, si no trabajas por la paz, corres el riesgo de no ser llamado hijo de Dios. Y obviamente que ser llamado hijo de Dios no es simplemente un título, sino es un estado. Soy hijo de Dios, no hago hijo de Dios. A veces hacemos como que somos hijos de Dios, pero eso es otro tema. Ser llamado hijo de Dios es ser eso que soy llamado.
Esto nos pone frente al asunto de que la paz no es algo hecho, sino algo que se construye. Jesús vino y puso la piedra angular en esa construcción. Puso los cimientos, ¿cómo le dicen aquí? Cimiento, ¿verdad? Puso la zapata. Esa no me salía, gracias, arquitecto. Puso la zapata, y una zapata inmensa, porque soportará todo allí. No necesitamos otra zapata, no necesitamos otro cimiento. Jesús es el cimiento. Él basta para todos. La paz entonces se construye. Y se dice que para pelear hacen falta dos personas, ¿verdad? Esto significa que yo constantemente debo elegir de qué lado quiero estar, de la paz o de la guerra, de la pelea, del conflicto, de la disensión, de la discusión. No hay opción. Tengo que decidir. Y hay personas que viven en un lado equivocado, completamente equivocado. Lo más curioso es que a veces se preguntan, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué yo no puedo tener, y a veces lo dicen, paz? No hay opción. Esta bienaventuranza nos mueve a trabajar en la resolución de conflictos. Y no necesitamos ir a tomar un curso y una maestría para la resolución de conflictos. No me refiero a eso. Y necesitamos entender de qué lado debemos estar. ¿Del lado de los no perdonadores? ¿Del lado de los que buscan el pelo en la sopa? ¿Está ese dicho aquí? ¿Sí? Espero que no esté el pelo en la sopa. Necesitamos darnos a trabajar en la resolución de conflictos. El mundo se muere entre medio de conflictos que no sabe y a veces no quiere resolver. Conflictos mayores y conflictos menores. Hace un tiempo fuimos a ver una obra de teatro con mi esposa, La Pipa de la Paz se llamaba. El protagonista encarnaba a un ejecutivo de las Naciones Unidas que andaba por el mundo resolviendo conflictos de Estado y se metía en las grandes guerras y lograba la paz entre un país y otro. Resulta que llegó a la casa y en la casa no podía resolver los conflictos. Pero era un ejecutivo de resolución de conflictos. Pero no tenía la verdadera paz. Había aprendido técnicas, había aprendido a hablar. Tenía un discurso que llevaba a dos polos opuestos a ponerse de acuerdo y negociar. Pero cuando llegaba a un terreno donde las emociones, los intereses, los vínculos, las historias empezaban a surgir, la pipa de la paz se le quedaba guardada y no la podían fumar en ese contexto. A veces nos pasa eso. Hay un dicho que dice, candil de calle y oscuridad en la casa, ¿no? Qué apropiado, ¿no? Muchas veces hemos topado con personas que son las que trabajan en la escuela, en el área de resolver conflictos con los alumnos y los maestros. Y en Argentina le hablan de un
laboratorio, ¿no? No sé cómo le llamarán acá, si hay alguna dependencia, pero personas que se veían incapaces de construir la paz. Y a veces, lo más tremendo, porque ellos mismos producían el conflicto, en vez de trabajar en la resolución del conflicto. La resolución de conflictos está, en la resolución de conflictos está la paz, no en la negación de los conflictos. Miren, todo el tiempo nos cruzamos con personas que sabemos que tienen conflictos y ellas dicen, todo bien, todo bien, todo bien. La negación de los conflictos, curiosamente, nos llega a seguir viviendo conflictuados. Enterrarnos más en esos conflictos. No vamos a salir de los conflictos negándolos. Tampoco debemos aprender a vivir con los conflictos. Como decía al principio, en un mundo que ha aprendido a vivir en el estrés, la famosa palabra y que las farmacéuticas están, pero llenando los bolsillos de plata, vendiendo productos para la ansiedad y para la depresión. Cuando las dos cosas no son propias de nosotros. Y a veces hasta los médicos mismos nos quieren hacer creer. Me recuerdo en una oportunidad que fuimos con un médico, con mi hija, porque tenía mucho dolor de cabeza. Y no le paraba el dolor de cabeza y jovencita, soltera, y tenía un dolor de cabeza que no se le iba. ¿Qué pasó? Y bueno, le hicimos estudios, esto y lo otro. El diagnóstico fue, bueno, el estrés de los cambios, de esto, de lo otro, muchas cosas nuevas. Había ido a una cultura donde nunca había vivido y meterse en la universidad muy agresiva y no estaba acostumbrada a ese ritmo. Bueno, eso es. Y entonces, bueno, vamos a cambiar esto y lo otro. Y en una parte, yo la acompañaba, y en una parte el médico le dice, ¿tienes algún tiempo para hacer ejercicio? Mire, ya empezó mal. ¿Tienes algún tiempo para hacer ejercicio? Y entonces ella le dijo, bueno, claro, se la puso, en la jerga futbolística eso es ponérsela picando, ¿no? Claro, era lo que quería ella, porque no le gustaba hacer ejercicio. Y entonces dijo ella, bueno, no, salgo temprano y con la universidad, al trabajo y llego tarde. Bueno, dice el médico, bueno, si te queda algún tiempito, sería bueno que hagas algún ejercicio, algo. Cuando salimos de ahí le dije a mi hija, mira, una cosa te digo, necesitas hacer ejercicio y vas a ir a hacer ejercicio. No le creas a ese señor. Hemos aprendido a vivir en un estilo de vida que no es el que nos hace bien, pero nos acomodamos a eso y parece entonces que funcionamos. Y algunos a veces con que, no, en la ciudad es así, en el otro lugar es así, en el otro... No. Desde que se inventaron las excusas, todo es válido. Pero no es así. Dios no nos diseñó así. No nos diseñó para vivir con esa carga que vivimos todo el tiempo. Por eso Jesús vino y trajo en Él mismo paz. ¿No le parece demasiado mensaje? Él se hizo paz para nosotros. No para darnos la paz que la vamos a cargar de estrés. No tiene sentido absoluto. Entonces tampoco es aprender a vivir con los conflictos, relaciones tóxicas,
en medio de la violencia, con cosas que no se quieren solucionar. Entienda bien, todo conflicto tiene solución. El conflicto más grave que tenía la humanidad es la muerte. Y Jesús vino y derrocó la muerte, la destronó. Hoy, si usted le pide perdón a Dios, acepta el sacrificio de Jesús en su vida, Él viene a usted y le da paz. No hay conflicto, irresoluble, a menos que no haya voluntad y decisión. Y eso lo vemos cantidad de veces en 40 años de ministerio con Patricia. Han venido personas, a veces matrimonios, venimos para... Mire la forma, ¿no? Mire la forma que ya empiezan. Venimos para divorciarnos en buenos términos. Mire lo que hemos inventado. Llegamos a los absurdos, contradicciones desde todo punto de vista. Divorciarnos en buenos términos. Es como matarte sin dolor. ¿Qué querés? La buena nueva para hoy es que todo conflicto, el más escandaloso que pueda haber, tiene solución. La gracia de Cristo es suficiente. La gracia de Dios es abundante. Y el perdón de Dios es absoluto. No hay pecado imperdonable. Ahora, que tú no le quieras perdonar, es otro negocio que lo vemos en otro momento. Esta bienaventuranza nos recuerda que si queremos ser llamados hijos de Dios, debemos trabajar por la paz. No hay salida. Pero no solamente que si queremos ser llamados hijos de Dios, porque lo que esconde esta bienaventuranza es que Dios no te va a llamar su hijo si no trabajas por la paz. Esto es lo mismo que decir que un hijo de Dios es pacificador por naturaleza. Trabajar por la paz nos hace ser como Jesús. De ahí que si trabajamos por la paz, seremos llamados por otros hijos de Dios también. Porque seremos como Él en la paz. Esta bienaventuranza también nos hace pensar en la comunidad, no en los individuos. Nosotros buscamos la paz aislándonos. Claro, solo tenemos paz, ¿no? A menos que, porque los hay también. Los hay aquellos que están peleados consigo mismo, que tienen un conflicto consigo mismo y que no lo pueden resolver. No pueden dormir. Se pelean con todo el mundo porque proyectan lo de ellos en los otros. Y entonces todo el problema está en los otros. Las personas que se van de un trabajo a otro porque el problema son los trabajos. Hay otros que se van de iglesia en iglesia porque el problema son los demás, que los hermanos aquel, el hermano aquel otro y el otro. Y se van, y se van, y se van. Y esto es igual que aquel que fue al médico y entonces dice: doctor, vengo porque me duele aquí. Oh, no me diga. Sí, y aquí. Y me duele aquí. Y me duele aquí. Y me duele aquí. Y me duele aquí. Y el médico le dice: ¿me permite ver su dedo? El dedo estaba quebrado. Pero el dolor él lo sentía en donde apoyaba el dedo. Hay muchos miembros que parecen dedos. Hay muchas personas en el mundo que son dedos.
El problema está en otro lado, lo tienen los otros. La bienaventuranza nos habla en plural, haciéndonos ver que todos podemos contribuir a la paz, no al conflicto. ¿Cómo nos cuesta trabajar en equipo? ¿Cómo nos cuesta ser parte de un todo? ¿Cómo nos cuesta aportar algo sin salir con todo el cartel? Hay un dicho que dice: llevar la fiesta en paz. Me callo por llevar la fiesta en paz. No hago esto por llevar la fiesta en paz. Todo lo contrario. Jesús en esta bienaventuranza nos llama a ser protagonistas de la construcción de la paz. No basta de desear la paz, es necesario que pongamos de nuestra parte para hacerla realidad. Jesús en esta bienaventuranza nos llama a ser constructores de la paz en nuestra vida cotidiana, en el día a día, en mi trato con los demás, sin discriminación, sin juntarme solo con aquellos que son de mi mismo palo, de mi misma condición, y sin darle un espacio a aquellos que tal vez no han tenido la oportunidad que yo he tenido. Dejando el racismo de lado, algo que lo vemos a cada paso, y no necesitamos irnos a África. Está aquí en Tuxtla, entre nosotros. Y cuidado si no está en el TCT. Jesús nunca perdió de vista su misión. Y eso es lo que lo hizo ser un constructor de la paz. Hacer la paz entre Dios y la humanidad era la misión que Él vino a hacer y nunca lo perdió de vista. Esto lo llevó a generar relaciones que acercaban a la gente con Dios. Su misión lo mantenía enfocado y su misión le hacía trascender cualquier conflicto que hubiese. Llevó la paz a la vida de los padres de Talita Kumi cuando la resucitó y se la devolvió. Llevó la paz a los leprosos que habían sido excluidos de la sociedad entonces. Y no solamente los trajo y los hizo parte, sino que los tocó y los sanó y los incorporó de nuevo a la sociedad de la cual habían sido desechados. Los tocó a los leprosos, desafiando todas las leyes judías. Buscó solucionar los conflictos de la manera más pacíficas, sanando la oreja que Pedro le cortó al soldado romano, diciéndole a Pedro claramente: no, Pedro, la paz no se construye con violencia, la paz se construye con paz. Resucitado, Jesús volvió a Pedro y tuvo un trato pacífico con aquel desleal que lo había negado 3 veces. Era él el que podía decirle lo que quisiera. Podría haberlo condenado, pero le extendió gracia y le dio paz, haciéndolo un líder tal que no se atrevió a morir de la misma forma que su maestro, pero sí se atrevió a dar la vida por la misión que cautivó su corazón: hacer la paz de Dios con la humanidad. Ser como Él en la paz. ¿Crees que eres como Él? Yo quiero que te vayas pensando en esta mañana: ¿qué tan constructor de la paz eres? Si Jesús vendría aquí y haría un análisis contigo, o mueres mañana, serás llamado hijo de Dios y irás a vivir la eternidad con Cristo, o por andar haciendo conflicto por todos lados o negándolos,
te vas a perder la eternidad que Cristo te regala. ¿Cuántos años tienes de haber conocido a Jesús? En la construcción de la paz también es compartir la paz con otros. Y la paz verdadera que es Jesús. En los años que tienes de conocer a Jesús, ¿a cuántos les ha compartido el Evangelio? ¿A cuántos lo has compartido en los últimos tiempos? ¿A cuántos le has compartido la semana pasada? Mira a tu lado, hay butacas vacías, hay lugares que deberían estar llenos por gente que anda vagando sin paz, noche y día. Personas que toman pastillas para dormir porque no encuentran la paz para sus vidas. Nosotros podemos llevarle la paz. No nos cuesta nada. O a lo mejor a vos sí. Pero recuerda que si estás del lado de Jesús, no hay opción. Tú debes ser un constructor de la paz. Debes trabajar para la paz. Puestos de pie. Si quieres pedirle perdón al Señor, si quieres arreglar cuentas con el Señor, si quieres comprometerte más con el Señor, si quieres renovar tu compromiso con el Señor, hazlo. Cierra tus ojos y oramos. Señor, en esta mañana te damos gracias por aquel sermón que tu Hijo Jesús dio. Gracias por ayudarnos a entender de qué lado debemos estar. Gracias, Señor, por ayudarnos a comprender que el mundo se pierde en busca de paz, pero que la verdadera paz se encuentra en ti, porque tú eres nuestra paz. Gracias, Señor, por recordarnos que no solo nosotros recibimos esa paz abundante y vivimos en paz, sino que tenemos que ser constructores de la paz. Señor, gracias por hacernos entender en esta mañana que Tuxtla es nuestro campo de misión, que es el lugar donde estamos, donde tú nos has puesto a trabajar, a estudiar, donde vivimos con nuestras familias. Allí es un lugar donde podemos diseminar la paz, donde podemos diseñar estrategias para construir la paz, donde podemos ser facilitadores de la paz y allanar el camino para que otros te conozcan y establezcan paz con Dios y se conviertan en constructores de la paz. Para que este Tuxtla cambie. Señor, aceptamos el compromiso de ser hacedores de la paz, de trabajar más fuertemente por la paz, de no echarle la culpa al gobierno u a otras instancias, sino hacernos responsables por esa paz verdadera que tenemos y que no hemos compartido en la misma medida que lo hemos recibido. Señor, perdónanos por nuestra negligencia, por guardarnos la paz solamente para nosotros.
y vivir y disfrutar de la bendición de tener paz con Dios. Muévenos, Señor, a la acción. Inquiétanos. Ayúdanos a pensar en personas, a orar por ellas, a compartirles el Evangelio verbalmente, de acciones, y modelar la paz como tu Hijo lo hizo aquí cuando vivió entre nosotros. Señor, queremos ser como Jesús. Dios, queremos ser como Él, en la paz también. En el nombre de Jesús. Amén.